Bien, pues como todos sabéis, seguimos con el esquema que el Señor Jesucristo hace a partir de los capítulos 6 de Apocalipsis en adelante, y para ello pues vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 24. En este capítulo 24 faltaban exactamente 43 días para que el Señor Jesucristo dejase esta tierra y se marchase con el Padre hasta que llegase pues su segunda venida, ¿verdad? Pero Él siempre tuvo un deseo, que Él vino a establecer su reino, ¿vale? Y quería testigos en ese reino que proclamaran y que llevaran adelante el mensaje que Él había venido a traer de salvación, de paz, de vida, ¿verdad? Pero muy pocos lo habían entendido, muy pocos. Y principalmente, pues, el clero de aquel entonces no entendía nada. Él venía de estar en el templo, de estar dialogando, discutiendo con ellos. Y en el capítulo 23, si leemos los 3 últimos versículos, hay unas palabras que son desgarradoras de dolor del Señor. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué manifestación de dolor, de amor del Señor, de amar tan profundamente, y todos pasaban de Él, le rechazaban. Y le dice: he aquí, vuestra casa va a quedar desolada. Vuestra casa va a quedar totalmente destruida y desaparecida, ¿verdad? Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que volváis a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo volverán a decir, ¿verdad? Y lo volverán a decir el pueblo de Israel. Y nosotros, pues, antes de entrar en el tema, pues me gustaría que tuviésemos esto presente: que somos testigos de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados personalmente por el Señor a ser testigos de Él. Me seréis testigos. Y muchas veces le damos más valor pues a estas actividades culticas, que son buenas, que son necesarias, ¿verdad? Donde nos motivamos, donde nos exhortamos. ¿Para qué? Para ser testigos. Porque la razón de juntarnos aquí es para adorarle, reconocer lo que hemos recibido de Él, que es la vida eterna, ¿verdad? Y ser testigos a nuestra sociedad o a donde Él nos envíe. Él quería y deseaba tener testigos. Como decía, pues Jesús estaba debatiendo en el templo. Estaba debatiendo pues con los religiosos. Y como leímos en los versículos del capítulo 23, les estaba manifestando que os amo, pero vosotros no me queréis. Vuestra casa va a ser desolada y no me volveréis más a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso volverá a pasar. Dice Zacarías en el capítulo 12, versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El pueblo de Israel volviendo a Dios, ¿verdad? Jesús había concluido pues los debates religiosos
Y salía pues del templo e iba a Betania y pasaba pues por el monte de los Olivos. Y las palabras que él había dicho en el templo a los discípulos pues le sonaba. Llevaban aquí, ¿y por qué dijo esto? Vuestra casa quedará desolada. Es decir, que Jesús había anunciado que iba a ser destruida Jerusalén y su templo, ¿verdad? Y al salir del templo, pues él se para en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, pues tiene su importancia dentro de la profecía bíblica por dos razones. La primera, porque es el lugar donde el Señor Jesucristo dio el mensaje más sublime que podían haber recibido sus discípulos. Y es que les iba a explicar el esquema de lo que iba a suceder en los días postreros, en los días venideros. Es decir, que proporcionaba el esquema básico de lo que nos narra el Apocalipsis a partir del capítulo 6. También lo recoge Marcos y lo recoge Lucas. Y la segunda razón es porque el Señor Jesucristo va a volver. Vino en su primera venida naciendo en un pesebre y volverá en su segunda venida en gloria, en poder y en majestad, ¿verdad? Y no confundamos su segunda venida con lo que es el arrebatamiento. Son dos cosas diferentes. En el arrebatamiento, Él no toca la tierra, sino que en las nubes espera al creyente y se marcha con Él, pero en su segunda venida sí volverá. ¿Y volverá a dónde? Al Monte de los Olivos. Cuando Él llega a la tierra en su segunda venida, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos. ¿Y os acordáis en Hechos? Cuando los ángeles le dicen, ¿y qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha subido desde aquí volverá. Y Zacarías también lo recoge en su capítulo 14. Dice que el Señor Jesucristo, cuando ponga sus pies en la tierra, va a ser en el Monte de los Olivos y cuyo monte se partirá en dos. ¿Verdad? Zacarías 14, 3 y 4. Y seguimos. El templo era precioso. El templo era una estructura arquitectónica hermosa que llamaba la atención. Estaba construido en mármol blanco, dice, chapeado en oro, tenía diversos pórticos. Es decir, en una palabra, era una construcción impresionante que llamaba la atención, que obligaba al viajero o a los que estaban allí, pues a pararse y recrearse en esa construcción. Y los discípulos, pues, se recreaban en esa construcción. Y le dicen al maestro, párate, mira qué hermoso es este templo, qué hermoso es. Entonces Jesús, pues, usa eso para despertar el interés, para llamar la atención a los discípulos del plan profético que él tenía de cara hacia el futuro, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 24, que dicen, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No estarían veces los discípulos en el templo y el Señor Jesucristo. Pero fijaos lo impresionante que tenía que ser este templo, porque aún así a todo, después de muchas veces de haber sido visto, seguía llamando la atención. Y los discípulos le dicen al maestro, mira qué hermoso es el templo. Y entonces Jesús les dice, ¿veis esto? ¿Lo veis? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y le hacen dos preguntas. ¿Cuándo van a ser estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Verdad? Los discípulos le hacen dos preguntas al Señor. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Ellos estaban pensando, pues, que iba a ser en un futuro bastante más lejano del previsto, ¿verdad? Pero el Señor les va a hablar ahora y les va a decir,
Y les va a decir que el templo va a ser destruido. Y no solamente el templo, sino también la ciudad, Jerusalén. Y esto, quien les hace estas preguntas, aquí Mateo recoge que son los discípulos, recoge como si fuesen todos, pero en concreto es Pedro, es Jacobo, es Juan y es Andrés. Posiblemente sean los que más curiosidad tenían, o los que se acercaron al Señor y le dijeron: dinos todo esto, explícanoslo, porque no te entendemos y queremos que nos expliques todo y queremos saberlo, ¿verdad? No se habían enterado bien aún cuando el Señor Jesús, en el versículo 38 del capítulo 23, les dice a todos los que estaban en el templo: vuestra casa os es dejada desierta. ¿Sabéis lo que es un desierto? No es nada. ¿Cuándo será destruido el templo? Es la pregunta. ¿Cuándo será destruido el templo? Y esto pues le da pie a que el Señor Jesucristo se pare en el Monte de los Olivos y ahí les explique las cosas. Y este sermón que está aquí es conocido se conoce vulgarmente como el Sermón del Monte de los Olivos. Las preguntas tenían que ver con la destrucción del templo y con su segunda venida. Pero sí me gustaría decir algo, que estos dos capítulos nada tienen que ver con la Iglesia, ¿vale? Esto se refiere única y exclusivamente al pueblo de Israel, y si los leemos y si nos paramos, vemos que se refiere solamente al pueblo de Israel, porque con respecto a la Iglesia, un tiempo atrás el Señor Jesucristo dice en el capítulo 16 y el versículo 18, dice: yo edificaré mi iglesia y el imperio de la muerte no tendrá poder sobre ella. Es decir, que la iglesia no está presente en el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? Es todo profético y todo enfocado hacia el pueblo de Israel. Es decir, que las preguntas que hacen los discípulos tiene que ver, le están preguntando sobre su nación, sobre su país. Los discípulos al Señor le están preguntando no sobre el mundo en general, le está preguntando sobre su ciudad. Es decir, ¿qué va a pasar con el templo y cuándo volverás para arreglarlo todo? Porque estaban esperando al Mesías, ¿verdad? Deseaban el Mesías ese que viniese a restaurar e instaurar su reino en la tierra, ¿verdad? Y como todos sabéis, el templo fue destruido en el año 70 por el general Tito. El templo que Herodes había empezado a construir en el año 20 a.C. fue destruido, y no solamente el templo, sino también Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. Si leéis un poco la historia de Flavio Josefo, él sobre esto pues separa y detalla que no quedó nada, quedó totalmente desierto todo. Es interesante pues leerlo para entenderlo un poco más, pero como el tiempo no nos ayuda, pues vamos a ir un poquito más rápido. Bien, pues ese es el esquema que el Señor Jesús les va a presentar desde el versículo 3 del capítulo 24 hasta el 31. Las señales de los últimos días, la abominación desoladora, si os acordáis, de la que habla Daniel en el capítulo 9, ¿verdad? Y la venida del Hijo del Hombre a la tierra de nuevo para instaurar el reino terrenal. ¿Vale? Jesús empieza a describir los eventos y vamos a leerlos, empezando en el versículo 4. Y arranca con una frase para hacernos reflexionar y para hacernos pensar. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esto tiene mucha miga y es muy importante pararnos. Ahora, es muy fácil que seamos engañados si no conocemos. En Europa, el pueblo vivía en un oscurantismo, en una tiranía tremenda, hasta que llegó la Reforma,
Cuando llegó la Reforma, el pueblo empezó a conocer la palabra de Dios y su vida empezó a ser transformada y a ser cambiada. Las cartas magnas de muchos países tienen como base la palabra de Dios. Por eso la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. Eso es muy importante tenerlo presente. Porque, y da los motivos, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Eso es otra frase importante a tenerla aquí. Y todo esto será principio de dolores. Cuando una mujer embarazada tiene principio de dolores, es que va a suceder algo muy pronto. ¿Vale? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, o más el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús empieza a describir todos los eventos de la historia, de lo que estaba previsto que sucediese, arrancando en el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el final, ¿verdad? Indicando todas las señales que se iban a dar y que iban a pasar. Y como decía antes, él arranca, pues, igual no se ve desde ahí, la foto esta de aquí. No sé, José, ¿la ves? Se ve, ¿verdad? La imagen no se ve bien, posiblemente. Ahora, lo que os decía antes, es la recomendación del Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Cuidado, tened mucho cuidado de todos los que se puedan poner aquí, ¿vale? O no se pongan aquí, y lo que digan no sea conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque las personas pueden ser engañadas, y más en estas cosas que tienen que ver con el futuro, y mucho más aquí. ¿Y ello en qué resulta? En que hay especulaciones, en que hay predicciones universales, y lo sabéis. ¿Cuántos no han predecido que el mundo se iba a acabar en unos años atrás y seguimos aquí, ¿verdad? Engaño. Y todo esto, ¿sabéis a lo que lleva? Al desaliento en las personas. ¿Por qué? Porque están recibiendo información, ¿vale?, que no es verdad, que no es verídica. Entonces el enfriamiento se decaen, ¿verdad?, y su fe pues se va. Y aquí tengo pues un pequeño esquema de lo que son estos acontecimientos, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Todo esto que está aquí sucede hoy. Es decir, falsos mesías hoy los hay, ¿vale? Violencia en el mundo lo hay, desastres naturales los hay, persecución religiosa la hay, y pongo severa persecución porque si vamos a países como Corea, la persecución es inexplicable, inenarrable. Bueno, y hace poco pues han salido vídeos de asesinando pues a niños creyentes. La apostasía, la traición, la división,
la aparición de muchos falsos líderes que están apareciendo por ahí en están apareciendo últimamente muchos falsos profetas y falsos apóstoles. De eso sabéis, ¿verdad? El crecimiento del pecado, el enfriamiento del amor. Todo esto está pasando. Pero ¿sabéis lo que dice el Señor? Que esto va a ir a más. Va a ir a más. Dice que estas señales van a aumentar y van a multiplicarse, a crecer, serán mucho más. Es decir, como dice el versículo 8, todo esto será un principio de dolores de lo que va a suceder. Y todo esto es un principio de dolores. Y fijaos que dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto marca la mitad de esa semana que Daniel habla, de la tribulación, ¿verdad? Donde el anticristo rompe el pacto que había hecho, porque el anticristo cuando entre a gobernar en esta semana va a hacer un pacto con todas las naciones. Es decir, se va a ver como el Salvador, como la persona que el mundo necesita para la solución de todos sus problemas políticos, económicos y religiosos, porque en él se van a dar estas tres esferas, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana él va a romper el pacto. Este pacto que hizo para ganarse a las gentes, él lo va a romper, ¿verdad? Y esto lo dice Daniel en el capítulo 9, versículo 27, dice: y por otra semana, que es la última, confirmará el hecho con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que se va a desatar una persecución tal en Israel como nunca ha vivido ni vivirá. Es decir, lo que conocemos del sufrimiento del pueblo judío hace unos 60 y tantos años para atrás en Alemania, nada tiene que ver con esto. Eso será una broma al lado de lo que viene, ¿verdad? Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo, intentará cambiar las leyes, intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. E incluso va a establecer su reino y su trono, y va a querer ser el centro de adoración, y él se va a poner en el templo en Jerusalén. Y como podemos leer, que esto lo describe el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3, dice, y vuelve a decir lo que decía el Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, todas esas señales que van a ir creciendo, ¿verdad? Y se ha manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración. Y llega hasta tal punto, dice el apóstol, ¿vale?, que se sienta en el santuario de Dios proclamándose él mismo Dios, ¿verdad? Proclamándose que él mismo es Dios. Y todo esto va a resultar en una persecución tan brutal hacia el pueblo judío que muchos abandonarán su fe y muchos creyentes van a ser traicionados, como dice el texto sagrado. Pero el Señor Jesucristo les sigue diciendo: más el que perseveró, o el que persevera, dependiendo de la traducción, hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesucristo no les está diciendo que la perseverancia demuestra que su salvación está asegurada, porque los mismos que perseveran son los mismos que van a ser salvos, ¿verdad? No aquellos cuyo amor se enfría. Porque Pedro dice
que sois guardados, es decir, protegidos bajo custodia por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que los creyentes son guardados por el propio poder de Dios, no por su propio esfuerzo de perseverancia, sino por Dios mismo, que es quien nos protege y quien es la garantía para ello. Como dice Jeremías en el capítulo 32, versículo 40, dice: haré con ellos un pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Es decir, que la garantía son las promesas de Dios, ¿verdad? Pero también habla de la gente que abandona, dice, y como dice Juan, dice que el amor de la mayoría, dice el versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Todos los que se apartan de Cristo dan prueba de que nunca han nacido de nuevo. Y como dice Spring, que me gusta mucho, lo resume así, dice: sí, es cierto que el que fue salvo una vez, lo es para siempre. Pero también es cierto que el que ahora no muestra ser salvo, es que nunca lo fue. Y esto recoge lo que está diciendo el apóstol. Los que de verdad han nacido de nuevo, los que de verdad hemos nacido de nuevo, eso es una realidad innegable. Ahora, también es cierto que el que nunca lo fue, aunque comparta nuestras reuniones, aunque se mueva en medio nuestro como nosotros no lo hacemos, ¿verdad?, pero no tiene frutos de arrepentimiento, no hay en él los frutos del Espíritu, dice, es que nunca lo fue. Y como dice Hebreos 10:23, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos sin fluctuar. Dios afianza nuestra perseverancia. Él no quiere que seamos pasivos en este proceso, ¿verdad? Las Escrituras nos llaman a mantenernos firmes, ¿vale? Y firmes tiene que ver con estabilidad, tiene que ver con ser fuertes, porque la perseverancia es eso, es ser fuertes a pesar de las circunstancias y situaciones, ¿verdad? ¿Y sabéis por qué? Porque fiel es quien lo ha prometido. Y Judas dice: conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. Judas nos está invitando, urge a que los creyentes se conserven en el amor de Dios, ¿verdad? Pero inmediatamente puntualiza una cosa: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es decir, para ponernos y mantenernos de pie y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor Jesucristo es poderoso para mantener perseverantes, firmes y fieles a los que realmente han nacido de nuevo. Y el versículo 14, que es el último versículo, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de todas las tribulaciones que puedan venir, a pesar del engaño de todos los falsos maestros, a pesar de todas las guerras, persecuciones, deserciones,
de todos los obstáculos que se puedan poner al Evangelio, Dios dice que su palabra llegará hasta el último rincón de la tierra. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice: vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para proclamarlo, es decir, para dar la buena noticia a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda lengua, tribu, pueblo y nación. Es decir, que Dios nunca queda sin testigos. Él mismo proclamará el evangelio desde el cielo. Y esto no quiere decir que todos van a ser salvos, sino que el evangelio va a ser proclamado y va a llegar a todos los rincones para que todas las personas tengan la capacidad y el entendimiento de decidir si siguen a Cristo o no. Pero mientras esto no sucede, el Señor Jesucristo, como decía al principio, dijo algo muy importante. Y para mí lo más importante que dejó, por lo menos para mí entender, y es: me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Vale? Y muchas veces pues somos testigos escondidos. Tenemos vergüenza. Le damos la espalda al Maestro. Y vivimos un poco como vivió José de Arimatea y como vivió Nicodemo. Sí eran discípulos de Jesús, pero parecían del CSI. Parecían agentes secretos, porque vivían con un miedo a su sociedad, con un miedo a tener la pérdida de sus puestos, porque eran personas relevantes dentro de la sociedad judía, ¿verdad? Hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz y se dieron perfecta cuenta de lo confundidos y equivocados que estaban. Y José de Arimatea, públicamente, no importándole ya ni su rango ni nada, se acerca a Pilatos para pedirle el cuerpo del Señor, él y Nicodemo, y para poder darle sepultura, ¿verdad? El Señor Jesucristo transformando vidas y cambiando vidas. Y Ezequiel dice que yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y el Señor Jesucristo esto lo dijo, el impío de cierto morirá. El infierno existe. No es algo de los cuentos de terror, es una dura y cruda realidad. El infierno existe. Y tú no se lo anticipas ni lo amonestas para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, es decir, para que se dé cuenta de su error y pueda buscar a Dios. El impío morirá por su maldad, él va a morir, pero yo, dice el Señor, demandaré su sangre de tu mano. Y el apóstol Pablo, pues, le da un poco más de luz a esto. En Hechos, cuando se despedía de los creyentes de Éfeso, dice: por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no me retraje, es decir, no he actuado con temor, con recelo, es decir, os he anunciado por activa y por pasiva todo el mensaje de Dios. Os lo he anunciado, todo el mensaje de Dios. ¿Verdad? Y esa es nuestra tarea, el ser testigos. El mundo entero tiene que saber que este mundo se acaba y que hay dos caminos: el camino a la perdición y el camino a la vida eterna. Y todos los que hemos nacido de nuevo somos testigos de Él. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay quien tiene facilidades de llegar a multitud de masas y lo sabe hacer, y Dios le dio ese don. Pero los que no tenemos esa facilidad, Dios también nos dio la facultad de, a través de nuestra conducta, de nuestra sencillez, de nuestra vida,
pues expresar el amor de Dios y que en el Señor Jesucristo hay vida eterna. Y como dice el versículo 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin al cual se refiere es un final insoportable, ¿verdad? Un final donde el dolor y la perdición para todos aquellos que no aceptan a Cristo va a ser algo que pienso que ninguno, por lo menos yo, no soy capaz de imaginar. Y termino con los mismos textos. Yo te he puesto para dar aviso de lo que ocurre. Si no lo haces, te pediré responsabilidades, porque por tu negligencia esa persona ha muerto o está muerta o va a morir. Son los textos de Ezequiel y de Hechos del apóstol Pablo. Vosotros sois testigos de mi esfuerzo para comunicaros todo el propósito de Dios, por lo cual me encuentro limpio. He cumplido con lo que Dios me encomendó, anunciando todo el propósito o todo el Evangelio de Dios. El Evangelio es un testimonio proclamando la verdad y la voluntad de Dios para el hombre. Revela la verdad en cuanto al hombre y su mundo. Le dice al hombre cuál es su origen, porque está aquí, y cuál es su destino. Le dice al hombre lo que ha hecho, que está haciendo y que debe hacer. Le dice al hombre por qué debería hacer lo que Dios dice. El Evangelio es un testimonio que habla o bien a favor o bien en contra del hombre, refiriéndose al camino de la vida eterna y al camino del infierno. Es decir, ¿qué es el Evangelio? Pues tenemos una definición práctica de lo que es, ¿vale? Y a la vez creo que todos lo entendemos para poderlo llevar a la práctica en nuestra vida. Os digo que con presteza, esto es un texto, aunque se demore la vindicación, será rápida y completa, les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo no sé, pues, cómo está tu vida con respecto al propósito de Dios o a la encomendación que Dios nos dio o al ministerio que Dios nos dio para llevar adelante, que es ser testigos de Él. No lo sé. Pero sí sé que hay muchas cosas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que hacen de impermeable y que no dejan que la palabra de Dios y el Espíritu Santo llegue adentro de nuestras vidas y hagan la labor de transformación, de regeneración, de cambio, para ser testigos, no importando ni la condición social y económica, ni la condición de edad, ni la condición intelectual, ¿verdad? Y me gustaría, pues, que escuchásemos una canción para cerrar la reunión. Que puede igual recoger un poco nuestra actitud en esta mañana. Es en portugués, pero está traducida al español. ¿Sabéis lo que pasó cuando nuestros primeros hermanos recibieron al Espíritu Santo? Han transformado una sociedad. Recibiréis poder. El Espíritu Santo trae poder a nuestras vidas. Lo que necesitamos es abrir nuestro corazón para ser llenos del poder de Dios y ser usados por Dios
y ser de bendición a los demás. Seguro que hay problemas, que hay circunstancias que nos hacen pues desfallecer o debilitar. Pero el Señor Jesucristo es poderoso. Es poderoso para mantenernos de pie, como dice Judas, y hacer que seamos de bendición a los demás. Depende de ti y depende de mí, que obedezcamos al Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, porque ella nos hace ver tu plan. Tu plan para hoy, para mi vida, para la vida de mis hermanos, y tu plan para mañana. Somos conscientes de lo que va a suceder en esta tierra que tú has creado, que gime también con dolores de parto. Oh Dios, pues, perdóname y perdónanos por vivir tan agobiados y tan al margen de ti. Los hijos, el trabajo, la familia, la economía, tantas cosas que empañan nuestra vista de ti, que no nos dejan ver al Señor Jesús. No nos dejan ver a aquel que es poderoso, aquel que cantamos que es poderoso para guardarnos, pero que realmente no es tan poderoso en nuestra vida, porque seguimos como los discípulos de Emaús, preocupados, embargados, tristes, con vida sin sentido y sin valor. Perdónanos, oh Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y que cada uno abramos nuestro corazón a ti. Que tú nos perdones, nos transformes, nos renueves, nos quebrantes y nos cambies. Que hagas que estos vasos de barro sean nuevos vasos, que lleven olor grato para ti, de vidas obedientes, de vidas transformadas, de vidas que testificamos que el Señor Jesucristo en verdad es Señor de cada uno. Pues que a ti sea la honra y la gloria, en el único nombre, que es en el nombre de Jesús, al cual oramos y adoramos. Amén.